Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Blanca Ariadna Carrillo y voy a empezar a explicarles acerca de generalidades del sistema nervioso. En este tema, los objetivos son estudiar los tipos de divisiones del sistema nervioso, que me imagino que ya lo saben porque lo han visto a lo largo del tiempo en primaria y en secundaria y en la prepa. También saber cuáles son los componentes del sistema nervioso central, los del sistema nervioso periférico, en qué consiste el sistema nervioso somático. Vamos a hablar de dermatomas y miotomas. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo? Vamos a hablar acerca de inervación sensitiva y motora, qué son los ganglios, del sistema simpático y parasimpático dentro del sistema nervioso autónomo, un poquito del sistema entérico y también qué son los plexos. Estos objetivos temáticos y también los objetivos de aprendizaje vienen en el documento de donde sacaron los enlaces de estos videos. Entre los objetivos de aprendizaje, ustedes al final de estudiar este tema deben poder sintetizar las diferentes clasificaciones del sistema nervioso, deben poder definir los términos básicos de somático y visceral y autónomo, utilizados al describir las partes del cuerpo y los sistemas nerviosos del cuerpo. Deben poder definir el arreglo de un nervio espinal típico y sus raíces, explicar diferencia entre un ganglio sensitivo y uno autónomo, describir y explicar los plexos nerviosos periféricos y explicar qué son dermatomas y miotomas. Bien, empecemos con las funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Ustedes saben que son mantener la homeostasis del cuerpo y también controlar e integrar las actividades que llevamos a cabo. Tiene diferentes divisiones. Estas divisiones son estructural y funcional. En cuanto a la parte estructural, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En cuanto a la división funcional o la clasificación funcional, tenemos el sistema nervioso somático y el autónomo, y dentro del autónomo existen dos subtipos diferentes o subestructuras, que sería el simpático y el parasimpático. En cuanto a la clasificación estructural, podemos decir que el sistema nervioso central deriva de una estructura embrionaria que se llama tubo neural, mientras que el sistema nervioso periférico deriva de la cresta neural. Estas estructuras no las vamos a revisar en anatomía, sin embargo en embriología sí que las vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al sistema nervioso central, ¿qué es? Es el que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Aquí está el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué hace el sistema nervioso central? Integra señales de entrada y las coordina con las señales de salida, y también lleva a cabo funciones mentales superiores a través de las estructuras y las conexiones que están en el encéfalo. Dentro del sistema nervioso central hay unas definiciones que debemos revisar. Esto también tiene que ver con la parte microscópica del sistema nervioso. También se ve en histología, pero me interesa que quede claro porque vamos a estarlo tomando, ¿no?, para siguientes, subsecuentes explicaciones. Y que yo sepa todavía no se ve en histología, así que de una vez. Bien, entonces un núcleo en sistema nervioso central, un núcleo, es el conjunto de cuerpos nerviosos. Por ejemplo, nosotros sabemos que una neurona tiene un cuerpo y tiene axones y un axón y dendritas, ¿no? Entonces, el axón puede viajar muy lejos, pero el cuerpo se queda en un solo lugar. Y si tengo todos los cuerpos de esas neuronas en un solo sitio, tengo un núcleo. Ajá. El tracto son esos axones, pero el tracto está dentro del sistema nervioso central. Ajá. Esos tractos conectan núcleos. Entonces, por ejemplo, si tengo un núcleo, estos son los núcleos que se pueden ver en un corte transversal. Podemos tener el núcleo aquí y que los axones viajen a otro sitio, o por ejemplo tengo núcleos en el tálamo y viajan a otro sitio o reciben axones de otro sitio. Esos son tractos. Los tractos también pueden estar a lo largo de la médula espinal. Todos estos los vamos a seguir viendo a lo largo del curso y sobre todo en neuroanatomía. Entonces, los tractos son haces, son conjuntos de axones y que conectan núcleos.
La sustancia gris es donde están los cuerpos de las neuronas, donde están los núcleos, y la sustancia blanca son los tractos. Nada más que un tracto no es la sustancia blanca. La sustancia blanca está conformada por varios tractos. ¿Ok? Bien, en el encéfalo, ¿qué estructuras encontramos? Encontramos al cerebro con sus dos hemisferios, que en el interior poseen, como ya sabemos, sustancia blanca y sustancia gris. También se encuentran los ventrículos, que son espacios en donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. También tenemos el cerebelo, que tiene a su vez lóbulos laterales y una porción central. Y también tenemos el tronco, donde está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Insisto en que esto lo vamos a ver también con muchísimo más detalle en neuroanatomía, pero necesito que sepan esto de una vez. Este es un corte. ¿De qué tipo? Ya saben los tipos de cortes. Entonces, podemos dejar la pregunta y la resolvemos en la clase. Bien, ahora vamos a ver otra fotografía de un cerebro que está disecado, en donde podemos ver estos tractos, ¿no? Son conjuntos de axones. Esta es la cápsula interna. Ajá. Esto lo pueden entender un poquito más después. Bien. Como parte del sistema nervioso central, también tenemos a la médula espinal. Este es una fotografía de microscopía de luz de un corte de médula espinal teñido con plata para poder ver los cuerpos neuronales, en la que podemos apreciar la sustancia blanca y la sustancia gris. Aquí seré muy breve. Esta es donde están los núcleos. Ajá. Los cuerpos neuronales, entonces es la sustancia gris. Y alrededor está la sustancia blanca y en el centro tiene un conducto central, por donde también circula líquido cefalorraquídeo. Y estas son otras estructuras que también veremos después con mayor atención. El sistema nervioso central está cubierto por meninges. Estas meninges dan protección a estas estructuras que ya mencioné. Son tres: pia madre, aracnoides y dura madre. Por ejemplo, en este acercamiento, en este esquema, podemos ver el cerebro. En contacto con el cerebro está la pia madre. Luego viene la aracnoides. Entre la aracnoides y la pia madre se encuentra el líquido cefalorraquídeo y más externa está la dura madre. En esta fotografía macroscópica podemos ver cómo se está tomando de estas meninges que cubren al cerebro, ¿no? Y podemos observar vasos sanguíneos y podemos ver también cómo este tejido encefálico es de un color más bien blanquecino ya en este espécimen. Y también es sumamente frágil, como veremos después. Bien, el sistema nervioso periférico está conformado por diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, existen fibras aferentes o sensitivas. Aferentes van hacia, o más bien vienen del órgano y llevan la información sensitiva. Ajá. Esta información se recibe a través de estos receptores sensoriales. Vamos a poner, por ejemplo, que encienden un cerillo y lo toman entre sus dedos, pues sienten el calor. Entonces aquí el receptor está percibiendo la temperatura. Es un receptor de temperatura. La información viaja hacia el sistema nervioso central. En este caso va a llegar hacia la médula espinal, porque pues está muy cerquita el calor a los dedos. Y luego del sistema nervioso central va a viajar información después de haber sido integrado aquí de, oh, qué rayos, se está quemando el dedo, ¿no? Entonces va a viajar la información del sistema nervioso central a través de fibras eferentes o motoras hacia órganos efectores, como músculos. Entonces el músculo aquí la situación que va a pasar es que va a soltar el cerillo para que no se queme el dedo. Todo esto es muy rápido, como saben es un reflejo, va a ocurrir muy muy rápido para evitar que se quemen y ya después se dan cuenta, ahí me estaba quemando. Entonces, fibras aferentes llevan la sensibilidad hacia el sistema nervioso central. Las fibras eferentes llevan la información motora hacia el exterior del sistema nervioso central. Muy bien, aquí vemos otra
parte que tenemos que hablar del sistema nervioso periférico, en la médula espinal, como vimos, está llegando información sensitiva. Esa información sensitiva va a llegar al asta posterior. Como vemos, esta parte de la sustancia gris tiene forma de H, y estas serían las astas posteriores y estas serían las astas anteriores. Sabemos que son las astas posteriores por esta protuberancia ósea que vamos a conocer después. Y aquí está el cuerpo de la vértebra. Esta protuberancia es una espina o un proceso espinoso, mejor dicho, que es lo que se puede palpar acá atrás en la espalda. Y este cuerpo vertebral está en la parte anterior. Entonces sabemos que estas son las astas anteriores o ventrales y estas son las astas posteriores o dorsales. Entonces la información llega hacia las astas posteriores a través de fibras aferentes o sensitivas, como habíamos dicho. Estas fibras tienen su cuerpo en estos ganglios. Ahorita vemos estos ganglios otra vez. Son ganglios de la raíz dorsal. Y entonces llega la información, les digo, al asta posterior. Luego, cuando necesita la médula espinal enviar información motora, esta va a emerger a partir del asta ventral. Los cuerpos de estas neuronas están en el asta ventral y sus axones emergen por delante. Y van hacia la periferia. Entonces, en este otro esquema de sistema de corte de médula espinal, vemos las astas posteriores, las astas anteriores, vemos la raíz posterior, son raíces en un mismo nivel, varias raicillas y también las raicillas anteriores. Conforman entonces un ramo anterior y un ramo posterior o dorsal. Este sería el ganglio de la raíz posterior o el ganglio de la raíz dorsal, donde viven los núcleos de las neuronas sensitivas. Y después acá tenemos una mezcla de fibras, porque esas fibras van a llevar información sensitiva y motora. Están juntas en un mismo haz. ¿Sí? Y esto conforma un nervio espinal mixto. Acá vemos otro esquemita. A ver, voy a quitar este puntero feo. Bien, entonces tenemos el cuerpo de la vértebra, el proceso espinoso, la raíz dorsal, aquí está el ganglio, la raíz ventral y se unen aquí en un nervio espinal. Acá tenemos otro esquema más clarito, la raíz dorsal, la raíz ventral, que emergen o llegan hacia o desde el asta posterior y el asta anterior. Este es el ganglio de la raíz dorsal. Aquí este puntito significa cuerpo neuronal. Y vemos que es una neurona pseudo-unipolar porque parece que nomás tiene un axón, pero se divide en dos, ¿no? Entonces aquí están los dos cuerpos y tienen una prolongación central que va hacia la médula espinal y una prolongación periférica que va hacia o viene desde el exterior. Luego, cuando se unen las fibras sensitivas con las fibras motoras, tenemos un nervio mixto. Y luego este nervio va a sufrir divisiones después, que vamos a explicar más adelante, para inervar o recibir información de otros sitios. Por ejemplo, la parte que va hacia atrás va a inervar, o el ramo posterior, va a inervar articulaciones sinoviales de la columna vertebral, los músculos de la espalda y la piel suprayacente de ese segmento, que es lo que tiene que ver con los dermatomas, que también estamos por explicar. Y el ramo ventral de ese nervio espinal va a ir a la región anterior y lateral del tronco, los miembros superiores, miembros inferiores y la piel de ese segmento. Se va dividiendo según el nivel en el que estamos. Bien, vamos a detenernos y continuamos en otro video con la subdivisión funcional.